Bienvenidos a Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir nuestro espacio con la doctora Carmen Sara Mota, pediatra infectóloga, presidente de la Asociación Dominicana de Infectología, docente y un currículum que si nos tomamos el tiempo de hablar de su currículum, se nos va a ir el programa completo, pero lo vamos a pasar en la pantalla en la medida que vayamos hablando para que conozcan con quién estamos hablando y con quién vamos a compartir este espacio para beneficio de nuestros televidentes, de un tema que está y que siempre es un tema de debate, es un tema de actualidad, lo que tiene que ver tanto con la pediatría como la infectología. Muchísimas gracias, doctora, por acceder a nuestra entrevista, a nuestra conversación más que entrevista. Gracias por la invitación y me gusta eso de sin esquemas, porque eso también permite un poquito que sea más fluido, como usted dice, una conversación. Bueno, es precisamente lo que queremos, ir a un ambiente donde el televidente sea que se beneficie de lo que le dejemos en esta conversación. Vamos a entrar en materia de manera inmediata, doctora. Si hablamos, para ilustrar un poco, si hablamos en República Dominicana de infectología, ¿cuál es la posición país nuestra en materia de avances, en materia de prevención, en ese componente tan importante y que incide tanto en la salud, en todo el sentido de la palabra, de la población en todos los países del mundo? Bueno, antes de responder esa inquietud, debo aclarar que soy pasada presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, pero Perfecto. como fue tan reciente y por algunas coyunturas particulares duré quizás más tiempo de lo estipulado, pero bueno. Pero los presidentes son presidentes siempre se le dice presidente, pero bueno, usted pasada y también. le gusta, ¿no? Y es como que al dominicano ese presidencialismo como que le gusta. Pero bien, sí, podemos decir que que hemos avanzado bastante, por ejemplo, a pesar de que nosotros somos siempre, estamos siempre, digamos, presentes para comentar algunas situaciones, tenemos que reconocer que en el esquema de inmunizaciones, es decir, lo que tiene que ver con la vacunación infantil, nuestro esquema de vacunación, obviamente, no tiene todas las vacunas que tiene, por ejemplo, Estados Unidos. Menciono Estados Unidos porque muchas veces tendemos a compararnos con ese país y entendemos que todo lo que ellos tienen es mejor. Y ciertamente hay algunas vacunas que ellos tienen, como la varicela, como la hepatitis A, que es parte de su esquema y que los pacientes pues las tienen allá cuando van a los consultorios. Bueno, nosotros no la tenemos en nuestro esquema de inmunizaciones, son opcionales, los pacientes tienen que adquirirlas a nivel privado. Sin embargo, yo diría que aproximadamente más del 80% de nuestro esquema de vacuna coincide con el de Estados Unidos y con el resto de los países de Latinoamérica. Y eso tiene un impacto muy positivo en lo que es la salud. Para poner un ejemplo, en muchos países, si una persona pone ahora en Google sarampión, va a encontrar que hay cientos de miles de casos en Estados Unidos, que han aparecido casos en Centroamérica, en Sudamérica, y que en África, en Europa, incluso los casos en Europa han sido de tanta preocupación que, por ejemplo, en Alemania ya hay una disposición para que los padres que no quieran vacunar a sus hijos contra sarampión sean multados. Y en Italia también han hecho la disposición de que si un niño no muestra su carnet de vacunación completo e incluida esa enfermedad, no se ha admitido a la escuela. ¿Ha tenido República Dominicana un caso de sarampión autóctono? Cuando digo autóctono me refiero a transmisión en el país. Claro. Han habido casos de sarampión de turistas que han llegado ya infectados, pero la notificación oportuna ha permitido limitar esos casos, aislarlos, a la zona por donde entraron esas personas y que no haya habido transmisión. Okay. Tuvimos un brote de difteria en Haití. Compartimos el territorio. Sabemos que nuestra frontera no tiene ninguna distinción y que los haitianos entran y salen continuamente, y también dominicanos. Y los casos de difteria fueron en niños que venían directamente del hermano país y no tuvimos casos recientemente, no tuvimos casos
de niños dominicanos ni transmisión en nuestro país. Hay muchísimos casos de difteria en Venezuela, hay casos de sarampión en Venezuela. Sabemos la migración que hay de venezolanos en nuestro país por la situación, ¿no?, que ocurre allá, y no tenemos casos de sarampión hasta ahora. ¿Por qué? Por la vacunación. No es perfecta, no tenemos quizás las coberturas en sentido general quizás a un 100%, pero tenemos lo suficiente como para que todavía nos mantengamos libres de esa enfermedad. Claro, no hay que bajar la guardia, hay que seguir insistiendo. En el caso de la vacunación específicamente, seguir orientando a la población, estimulándola a que acuda a los centros de vacuna, porque si bien es cierto que hay 2 o 3 vacunas por las que usted tendría que pagar, más del 80% son gratuitas en los centros de vacunación del Estado, que están en diferentes hospitales, y algunos están independientes, como es el famoso centro que está en la calle Galván, muy cerca del Palacio Nacional, por cierto. Entonces, sí, sé cuál es. La vacunación es una de las herramientas. Después del agua potable, la vacunación es la estrategia más importante y que más impacto ha tenido a nivel de salud, no solamente en República Dominicana, en el mundo. No, y le agregaríamos, doctora, que con una política de vacunación efectiva, no solamente estamos previniendo y haciendo posible que nuestros niños, mañana jóvenes, pasado mañana adultos, tengan problemas derivados de esa falta de vacunación, sino hasta desde el punto de vista económico. Una vacunación efectiva quizás cuesta poquita cosa, y el tratamiento de no haberla recibido es carísimo. Es inversión, no es gasto, es inversión. Es una inversión. Porque la vacuna más cara, por ejemplo, la del polio, es baratísima, pero que cuesta 30 centavos de dólar. Y yo tuve una conversación con un galeno conocido suyo, estoy seguro, que me lo puso de ejemplo aquí, que fue el doctor José Joaquín Pollo, que estuvo con nosotros. Mira, Alberto, tú sabes que una vacuna del polio le cuesta 30 centavos de dólar, y no recibirla, el tratamiento sale por alrededor de $150,000 si no es vacunado a esa persona para prevenir esa situación. Fíjense qué nivel. Por las secuelas. De hecho, para mí, una persona, digamos, maravillosa, la señora Mari Pérez, sí, que motivada porque su hijo, claro, el ahora empresario exitoso Celso Marancini, fue afectado de polio hace muchos años, cuando todavía no existía una vacuna disponible, cuando el polio afectaba a muchísimos niños, y todo el mundo sabe las limitaciones físicas que tiene el señor Marancini, que no está más limitado porque al tener recursos, su madre pudo viajar y darle las terapias apropiadas para que no tuviera discapacidad. Pero imagínese usted un niño cualquiera, de cualquier padre dominicano que no tenga esas posibilidades. Gracias a Dios, yo creo que en mi vida yo he visto una o 2 personas con secuelas de polio, y son personas mayores de 50 años. Sí. Polio como tal en mi práctica nunca lo he visto, gracias a Dios. Y eso es lo que mencionaba el doctor. O por ejemplo, una vacuna como la vacuna de neumococo, que es un poquito más costosa que 30 centavos. Sin embargo, ¿cuánto cuesta por día manejar una meningitis asociada a este germen? No, y el riesgo de muerte en la meningitis. Riesgo de muerte, y que la sobrevida puede ser con secuelas importantes como sordera, ceguera, retraso mental, afecciones dificultades. Permanentes. Entonces, ¿cuánto cuesta? Pongamos que esa vacuna cuesta $100, claro, suponiendo. Un día de ingreso de una meningitis cuesta mucho más de $100. Y si el paciente sobrevive, esas secuelas van a salir mucho más costosas. O una neumonía complicada con un derrame pleural, que se va a necesitar colocar una sonda, o sea, un tubo de pecho para drenar pus, etcétera. ¿Cuánto cuesta eso por día? O sea, las vacunas siempre van a ser una inversión, por costosas que sean, porque van a ahorrar muchísimo en lo que tiene que ver con el gasto en salud, porque todo se ahorra en ingreso, en honorarios, en medicinas, antibióticos, en todo eso se va a ahorrar. También en otro de las, digamos, en otros aspectos en que ha basado también las enfermedades infecciosas acá, es en el asunto de los diagnósticos. Tenemos cada vez mejores diagnósticos moleculares que nos permiten detectar o saber el agente que está causando específicamente un síndrome clínico en pocas horas. Okay. No solamente, o sea, antes se manejaba mucho
empíricamente y bueno, vamos a poner esto a ver si responde. Ahora tenemos la posibilidad. Ahora tenemos más la posibilidad. preciso. Quizás quizás no. La limitación que tienen estos métodos es que algunos no son cubiertos por los seguros médicos, son costosos para algunos pacientes. Sin embargo, también lo del costo es relativo, porque si yo tengo alguna enfermedad respiratoria, por ejemplo, y puedo determinar con un hisopado nasal en una prueba que me va a durar para reportárseme quizás unos 60 o 90 minutos, y voy a tener un panel completo de varios virus, es un paciente, por ejemplo, que si yo le quería poner amoxicilina porque tiene un proceso respiratorio, pero veo que lo que tiene es un virus, no tengo que ponerle antibióticos, pero voy a tener la prueba ahí de que es una enfermedad viral y que no tengo que usar antibióticos, porque lamentablemente ni siquiera para nosotros los médicos es tan sencillo, por clínica solamente, distinguir qué es virus de bacteria, que necesita antibióticos y que solamente necesita medidas generales. Porque en muchos casos tengo entendido que incluso hay síntomas muy parecidos. Y sobre todo, por ejemplo, yo lo digo principalmente porque soy pediatra. En los niños, mientras más pequeños son, más frecuentes son las enfermedades virales. Las enfermedades virales son frecuentes en todas las edades. Y muchas veces son indistinguibles. Una rinitis, una rhinosinusitis bacteriana de una rhinosinusitis viral, clínicamente a veces es difícil de distinguir, e incluso una rinitis alérgica puede confundirse con un resfriado también. O sea, por clínica solamente, a veces es complicado. Y son dos cosas diferentes. Se auxilia mucho de la historia clínica y si tiene a mano alguna herramienta diagnóstica como esta, bueno, pues es mucho más fácil. También podemos decir que a pesar de que todavía tenemos mucho que mejorar, las condiciones de salubridad en sentido general son mejores que hace algunos años. Hay muchos sectores que ya están asfaltados. A pesar de que no es perfecto, la recogida de basura en muchos sitios es más regular que en otras épocas. Usted mencionó la calidad del agua. La falta de agua que obliga a que se utilicen mucho los envases en las aguas. Eso provoca enfermedades, pero también tenemos que seguir mejorando la educación en salud de la población. Los médicos vivimos asistiendo a congresos, tenemos muchos, pero también hay que mejorar mucho la educación sanitaria de la gente. Que ahí quería preguntarle si usted coincide con algunos conceptos que hemos oído de la necesidad que dentro de un sistema de salud preventivo se utilice el concepto de médico de familia en los lugares alejados principalmente, o sea, el concepto médico familiar, que puede involucrar una serie de cosas que hace posible, reitero, que puedan detectarse con mucho mayor tiempo, con mucha mayor precisión, cualquier tipo de problema que puedan presentarse. Eso por un lado. Y por otro lado, doctora, tenemos estadísticas de las enfermedades infectocontagiosas, principalmente en el caso de la pediatría, en el caso de los niños principalmente. ¿Cuáles son las que más se evidencian en nuestro país? Bueno, en nuestro país, como en muchas partes... Y la de mayor impacto. En nuestro país, como en muchísimas partes del mundo, de manera general, digamos rutinario, sacando, por ejemplo, epidemias que tenemos, por ejemplo, ahora estamos viviendo una situación con el dengue, pero sí, sacando eso, como en todos los países, las infecciones respiratorias son las más frecuentes. Antes de la implementación de lo que es el suero de hidratación oral, la enfermedad diarreica aguda, gastroenteritis, una combinación de vómitos y diarrea, pues era en todo el mundo la principal causa de enfermedad y muerte en niños menores de 5 años. Pero con la terapia de hidratación oral, pues eso bajó muchísimo, ya que permite la hidratación, es económica, reproducible, fácil de aplicar por la madre. También la vacunación contra el rotavirus pues disminuyó la incidencia de diarrea, a pesar de que todavía sigue presentándose mucha diarrea por otras causas. Las infecciones respiratorias siguen siendo la principal causa de consulta y de morbilidad, mortalidad, o sea, de morbilidad, enfermedad y muerte en niños menores de 5 años. A pesar de medidas de higiene, a pesar de vacunación, muchas se asocian a virus. No necesariamente el niño va a morir, pero sí va a enfermar y eso tiene un impacto
en todos los sentidos porque es consumo en los centros de salud, pero también lleva a que la madre o el padre que cuida a este niño no asista a trabajar porque tiene que llevarlo al médico, porque tiene que quedarse con él. Entonces impacta todo lo que es el núcleo familiar. O sea, cuando un niño está enfermo, claro, involucra a la familia completa. En la familia completa, sobre todo en esos núcleos familiares que son más limitados, porque hay algunas personas y con menos probabilidades. Que tenemos la suerte de que vivimos cerca de tíos, primos, cualquiera se le queda con un muchacho. No siempre es así y son los mismos padres que tienen que encargarse de todo eso y entonces se afecta, por supuesto, la parte laboral, la parte de ingreso. Todo eso conlleva, bueno, como mencionaba, impacta a toda la familia. ¿Cómo son evitadas? Bueno, muchas de las vacunas que están disponibles actualmente a nivel de nuestro país, en el mundo, evitan muchas enfermedades de estas, pero hay muchísimos virus que no tienen vacuna disponible y que se presentan. La higiene ¿Que no tienen disponible en el país o que no existen vacunas para ese ni en el virus? mundo. O sea, por ejemplo, la vacuna de influenza sí está a nivel tanto privado como público. Pero esa vacuna es un dolor de cabeza en todos los países porque la producción realmente no es tanta como para toda la gente que debería recibirla. Que quizás es otro tema a discutir eventualmente, si realmente hay vacuna suficiente para todos los que necesitan, porque la producción de una vacuna no es como la producción de otra sustancia, de un antibiótico, de una leche o de cualquier otro medicamento, es muchísimo más complicado. Sin embargo, algo tan, digamos, simple, entre comillas, como el lavado de manos, la higiene básica puede prevenir muchas de esas infecciones. O sea, lavado de manos antes y después de salir de la casa, antes y después de comer, antes y después de ir al baño. Cuando se tiene algún síntoma respiratorio, si se estornuda o se tose, en vez de cubrirse con la mano, cubrirse con el codo, higienizarse las manos. Si se está moqueando, en vez de utilizar un pañuelo, por ejemplo, los caballeros, que siempre usamos pañuelo de lino. No, y uno mata a los papás y a los suegros con un pañuelo bordado. Con el nombre de uno. Y eso se ve muy bonito. Eso es para secarse el sudorcito y, digamos... para figurear. Lujearlo con los amigos. Claro, ¡Ay, qué bonito! Claro. Si usted tiene gripe, utilice servilletas de papel. Okay. Se seca inmediatamente los famosos Kleenex, eso. Un Kleenex. Digo, ya le salió un anuncio, pero no importa. Bueno, por eso preferí decir servilletas de papel. No, pero yo lo dije. Usted lo dice. Es lo mismo como el alcohol gel, que uno dice el tan famoso. La marca. Exactamente. Entonces uno tiene que hacer alcohol gel. Bien, entonces ese tipo, por ejemplo, medidas así tan sencillas como esas, no compartir, no es porque usted sea quisquilloso o como se dice ahora, piqui, pero no hay que compartir vasos y cucharas. Claro. Cada uno tiene lo suyo. En el caso de prudencia y prevención y cuidado. De los bebés pequeños no se besan en la boca, no se besan en las manos. Yo sé que uno se los quiere comer, te inspiran todo eso, pero no deben besarse ni en la boca porque el adulto... Ni la misma familia, no solamente la visita que vienen a... Ni su mamá ni su papá. ¿Por qué? Porque usted es su mamá, usted es su papá, pero usted es adulto. Y las bacterias que usted tiene en la boca, aunque usted se cepille, usted puede cepillarse cada hora. Si usted quiere, puede pasarse las 24 horas del día con todos sus segundos cepillándose. Tiene bacterias que son diferentes. No se deben besar en las manos porque los niños pasan por una etapa donde todo se lo llevan a la boca. Entonces, yo lo beso en la mano y esa manita va a la boca. Claro. Es algo difícil de manejar por los padres, pero deben tratar, o sea, deben evitar esto. Y como me decía, el lavado de manos siempre es una estrategia, incluso a nivel de hospital. Hablamos de un hospital, un medio donde se quieren evitar infecciones realmente serias que pueden dar al traste con la vida de un paciente. Y el lavado de manos es fundamental para evitar la transmisión de enfermedades en el medio hospitalario. Si va a servir en un medio hospitalario, ¿cómo no va a servir en su hogar? El medio hospitalario, doctora, y me disculpa, es mucho más contaminado. Es un foco de contaminación altísima. Así es. Y una pregunta, doctor, precisamente en la línea que Sin Esquema trata de hacer y hace todos nuestros programas, que nuestro público televidente entienda la forma tan clara y precisa y llana como usted lo está explicando. Díganos, ¿qué posibilidades hay de que
si una persona se vacuna, si ya, no, ya la vacuna evita absolutamente que pueda contraer la infección por la cual fue vacunado, o hay posibilidades o es necesario algún tipo de otras cosas. ¿Qué usted nos puede decir de eso? Mira, es una excelente pregunta. Hay diferentes tipos de vacunas. Incluso antes, y yo teorizo que como antes la expectativa de vida era menor, se hablaba de vacunas de por vida. Ya no. Ya se ha evidenciado que los anticuerpos tienden a declinar. Por eso muchas veces se necesitan varias dosis. Por ejemplo, una madre de un niño pequeño sabe que el primer año es de tortura porque lo vacuna de recién nacido y luego lo vacuna a los 2, 4, 6 meses, lo lleva al año y medio y todavía a los 4 años lo está llevando, recibiendo inyecciones. Esas vacunas, esas inyecciones continuas permiten inocular anticuerpos, o sea, anticuerpos para que, digamos, bueno, no anticuerpos, antígenos y sustancias que permitan que el cuerpo desarrolle los anticuerpos contra esa enfermedad. Y luego esos refuerzos que se colocan es para mejorar esa respuesta. Mira, una vacuna efectiva, se considera efectiva la vacuna si su efectividad, vale la redundancia, es por encima del 90%. Si está comprobada que esa vacuna previene o evita en un 90% mínimo que ocurra. Se considera efectiva, o sea, la vacuna que tenga un perfil de seguridad bueno, con efectos adversos controlables. Siempre las vacunas van a tener sus efectos adversos, que si me duele el pullón, en algunos casos pueden ocasionar algunas erupciones. Pero la vacuna, lamentablemente todavía no tenemos una vacuna perfecta que sea 100% efectiva y que no tenga ningún efecto adverso. Sin embargo, mientras más personas están vacunadas, más efectiva se hace. ¿Por qué? Porque cuando tenemos, por ejemplo, si tenemos una población de 100 personas y 90 están vacunadas, las 10 que no están vacunadas quedan protegidas por esas 90. Porque si viene uno con una infección, la cadena de transmisión se corta, porque la cobertura va a ser de encima de un 90%. Bien. Para responder más directamente, si una persona vacunada podría presentar la enfermedad, pero generalmente las personas vacunadas presentan, incluso si presentan la enfermedad contra la que se vacunan, la presentan hasta diferente, más leve, no como lo haría una persona no vacunada. Eso para algunas vacunas que pueden no tener una efectividad de un 100%, aunque recientemente en un congreso... Doctora, le voy a pedir que me permita hacer nuestra primera pausa para que en ese mismo punto donde usted está, perfecto, y entremos en otra parte, la parte de los antibióticos, el uso, el no uso de los antibióticos, la parte de cuáles síntomas deben llevar a uno a tomar la alerta inmediata y cuáles son de mayor urgencia que otros. Vamos a continuar en Sin Esquemas con nuestra distinguida invitada, la doctora Carmen Sara Mota, en apenas unos segundos.